Muy buenas noches, comenzamos conectado a entrevistas de San Nicolás de los Arroyos. En esta noche también tenemos otra entrevista. Esta noche vamos a estar con Rubén García desde Buenos Aires. Vamos a conocer un poco de su historia, de su vida, su testimonio, de lo que está haciendo, de lo que hizo, de lo que está haciendo y quizás el proyecto que tenga hacia adelante, ¿no? Así que va a ser un lindo tiempo donde vas a poder conocer un hermano conocido para muchos, pero desconocido también para otros. Así que en esta noche vamos a estar con Rubén García desde Buenos Aires. Así que vamos a dar la bienvenida. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches, buenas tardes, con el momento que lo vean a todos. ¿Cómo está usted? Bueno, si lo hacemos atemporal, decimos para todos ustedes, muy buena oportunidad para presentarme de una manera particular. Sí, de Buenos Aires, más precisamente de San Justo, provincia de Buenos Aires, donde estamos trabajando para el Señor hace ya muchos años. Si se quiere, tengo que decir que por la gracia del Señor comencé desde muy joven. Ajá. Me crié en Lanús, provincia de Buenos Aires, a unos kilómetros de este lugar. Bueno, mi familia está compuesta de mi esposa, por la gracia del Señor, 4 hijos, 7 nietos, donde de alguna manera me han querido festejar mis primeros 80 años antes de ayer, pero por asuntos de la pandemia solamente recibí saluditos. Así que la hemos pasado solos en casa y bueno, pero contentos con todos los WhatsApp y todo lo que fue un envío permanente, telefónico también, de saludos de muchos queridos hermanos que se han acordado de la trayectoria que he tenido en las iglesias. Así que a modo de presentación a todos ustedes, me gustaría, encantado estaría para saludarlos, para abrazarlos y a todos decirles que es una muy buena oportunidad, bueno, para que me conozcan y también estrechar vínculos con los queridos hermanos de San Nicolás, que tantas veces me han recibido, donde he sido hospedado, donde he llevado la palabra y donde he tenido momentos muy gratos con varias familias de aquel lugar. Así que a todos ustedes, que el Señor les bendiga. Bueno, feliz cumpleaños, Rubén. La verdad, 80 años de historia, 80 años que han pasado. Qué maravilloso, ¿no? Dios regalándole tantos años, ¿no? Esperamos mucho llegar a esa edad y tener la fuerza y la vitalidad que tiene usted. Así que felices cumpleaños en estos 80 que han pasado, ¿eh? Así que bueno, eh, Rubén, gracias por esta presentación. ¿Nos podría comentar, ya nos dijo cuánto año tiene, qué fecha nació? Que nos aclare ahí exactamente qué fecha y en dónde nació. Bueno, precisamente el 23 de mayo del año 1941, Hmm, en la ciudad de Lomas de Zamora, Loma. provincia de Buenos Aires, eh, cuando nací, a los pocos meses, me llevaron a Miramar. Miramar está a 50 kilómetros más allá de Mar del Plata. Lo que hoy es un testimonio de hace muchos años, es el Sí, testimonio que papá inauguró en aquel lugar. Y digo, ¿por qué? Porque de alguna manera, por razones de trabajo, él tuvo que trasladarse a aquel lugar. Recién convertido, porque, bueno, escuchó el Evangelio y resulta de que se entrega al Señor y eran años difíciles donde había muy poco trabajo y le salió una gran oportunidad de ir allí a Miramar. Así que hasta los 5 años estuve en aquel lugar. Prácticamente la niñez la hice en Miramar. Y luego vinimos a Lanús. Allí en calle Caguazú, en Lanús, Lanús Este, ahí estuve trabajando hasta los 22 años, ¿no? 3 casi que me caso con la que hoy es mi esposa y estuvimos trabajando en Loma Hermosa. ¿Dónde queda esto? Loma Hermosa queda en la ruta 8
y en Ajá. el kilómetro 21, para el lado de San Martín. Allí estamos trabajando y allí hemos cumplido 57 años de labor, diríamos, prácticamente sin descanso. ¿Por qué? Impresionante. Porque hemos hecho muchas tareas, no solamente en la predicación del Evangelio, reuniones caseras, radio, hemos hecho un testimonio público en medio del barrio, fuimos la primera iglesia en aquel lugar, evangélica, donde se estableció el Evangelio y donde muchas almas recibieron a Cristo como Salvador personal. Hoy la iglesia se compone de una membresía aproximada de 100 miembros y, bueno, estamos guardados en casa, pero transmitiendo todos estos trabajos y esta tarea de la predicación del Evangelio y las reuniones que tenemos de ministerio, como te contaba en privado, las tenemos los días miércoles, pero el domingo hacemos la cena del Señor y la predicación del Evangelio, todo por Zoom, donde luego sale de una manera prácticamente importante para que todos lo puedan ver por YouTube. Así que es una tarea muy linda que se está realizando y de alguna manera el Evangelio se está haciendo conocer. Qué bueno, la verdad que es una historia que nos está contando impresionante. Y la dirección de la iglesia local nos dijo, recuérdeme, ahí en la zona que está ahora. Exacto. La iglesia local está en la calle Primera Junta, 9822, Mira, de Loma Hermosa. Loma Hermosa hoy es partido del 3 de febrero ajá, en la provincia de Buenos Aires. No solamente ha sido ese trabajo, por supuesto, hemos tenido una vinculación con otros temas, por ejemplo con Obreros Aramies, que fue una tarea de abrir testimonios en diferentes lugares del país. ujú, Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, hemos abierto, por la gracia del Señor, varios testimonios y donde hemos robustecido la obra con visitas, con ayuda económica también y con visitas permanentes donde se han hecho campañas de evangelización y donde a través de la Ruta 40, en el ujú. sur, en la Patagonia, se ha llevado un proyecto que en el día de hoy hay misioneros que siguen adelante. Es decir, hay un trabajo fecundo que hoy están siguiendo otros, como en mismo Loma Hermosa, hoy hay 4 hermanos jóvenes, yo digo jóvenes porque tienen 50 años, ¿no? Como mis hijos, Claro, pero son jóvenes y son los que llevan adelante ahora la tarea pastoral. Nosotros estamos como con el coanciano, con el otro coanciano, como consejeros, como ayudantes, pero ya viendo la obra de atrás y apoyando a los hermanos. qué impresionante. Ya, yo voy a volver un poco más adelante a algunas preguntas sobre esto que compartió recién. Rubén, cuéntenos, ¿qué estudio tuvo, qué profesión ejerció? Creo yo que está jubilado, ¿no? Sí. Eh, sí, me contesta. Y contenos un poco qué profesión, qué estudió, en qué se capacitó en cuanto también a lo bíblico. Cuéntenos un poco de eso también. El estudio secular, por supuesto, es el secundario en escuelas industriales, Ujú, donde me recibí como dibujante técnico y donde de alguna manera tuve un conocimiento para seguir lo que me gusta, digamos, la parte técnica, claro. pero no fue lo que uno ambicionaba, porque en definitiva caí en una empresa, la empresa de luz, aquí Ujú, en Buenos Aires, llamada Segva en otro momento, hoy Edenor, o Edesur, o Edelab, porque se dividió todo eso. sí, sí. Y bueno, estuve 33 años trabajando allí, en la tarea secular. Y luego, por supuesto, me jubilé. Y a partir de ahí, bueno, hay otros estudios, estudios bíblicos. Estuve trabajando mucho
en el Instituto Müller, no sé si se escuchó por allí. El Instituto Müller es un instituto donde va por las iglesias llevando estudios bíblicos aquí en Buenos Aires. Y también se hace a través de una programación que se trata a nivel de estudio de las escrituras en profundidad. Bueno, esto lo hemos hecho por años también. De esto me jubilé un poco también. ¿Por qué? Bueno, porque hay otros jóvenes que están llevando adelante la tarea. Jóvenes, estoy hablando de 50, 60 años, ¿no? Ya uno está más entregado al ministerio pastoral, a la visitación y a otro tipo de tareas dentro de la asamblea, ¿no? Bien. Cuéntenos, Rubén, también sobre este tema de cómo usted llegó a conocer al Señor Jesús. Cuéntenos un poco para poder saber también su experiencia personal en cuanto a conocer a Dios y al Señor Jesucristo. Sí, es lindo. A veces me gusta recordar todo aquello. Ustedes saben que hay algo que se ha dejado de lado, que son las reuniones caseras, las reuniones en conjunto con los hermanos en la vía pública. Ajá. Todo eso dejó de ser. Yo me acuerdo cuando me crié allí en Lanús, en la parte adolescente y juvenil, se hacían campañas de carpa. Ustedes van a decir, ¿qué era eso? Bueno, una carpa que se alquilaba y se ponía en un terreno, digamos en un lugar céntrico de una ciudad, y se predicaba el Evangelio por 15 días, un mes. Y qué lindo, porque todo ese trabajo llevó a muchas almas a los pies de Cristo. Y yo me acuerdo, entre tantas predicaciones en las carpas, un día también recibí al Señor Jesús. Allí estaba, me acuerdo perfectamente como si fuera hoy, don, eh, don David Morris. David Morris es papá, o era el papá de Carlos Morris, Mira. aquel hombre de Dios maravilloso, un escocés que predicaba mucho el Evangelio, le gustaba entre los chicos. Y en la carpa, él me preguntó si yo había escuchado el Evangelio, yo tenía Sí. 9 años, 10, y si había recibido al Señor Jesús. Y le dije, sí, yo lo recibí hoy al Señor. Y así fue, fui creciendo, fui conociendo al Señor. A los 14 años me bauticé. Y bueno, más adelante tuve otras responsabilidades, ya me dieron parte en los cultos, tenía un ministerio juvenil, eh, llevaba adelante un trabajo en la escuela bíblica dominical, es decir, una serie de tareas que me fueron encomendando dentro de los jóvenes que había en aquel lugar, en la iglesia en Lanús, donde había 350 miembros, ¿no? Ah, mira, Era una iglesia, era muy grande la iglesia, sí. qué bueno. ¿Qué historia tiene para contar? Yo Sí, sí. le preguntaría, específicamente me apunto ahora que mientras usted cuenta, el tema de las carpas que hacían antes, estamos hablando de, usted ya tiene 71 años de cristiano más o menos, ¿no? Me dice de los Más o 9 menos. tiene 80, Claro, impresionante. Vio pasar un poco este tiempo en la Argentina. ¿Usted claro. cómo Sí, veía esas? Sí, te corto un poquito. sí. Pero sé que esto es lo que a veces yo insisto en la iglesia, porque me acuerdo que se salía a la vía pública a predicar el Evangelio Ujú. y, y bueno, yo le llevaba la tarima a los predicadores, yo era un jovencito, 14, 15 años, 16, le llevaba la tarima para que en las esquinas nos poníamos con un micrófono y, y allí arriba de la tarima se predicaba el Evangelio. Y había muchas almas que escuchaban el Evangelio. Otros criticaban, otros se burlaban, pero siempre me gustó la predicación en la vía pública, siempre me gustó. Tal es así que me tocó predicar, después más adelante me dieron lugar a predicar en la plaza de Lanús. Y había más o menos un gentío como de 400, 500 personas en Bastante. una plaza. No, era muy lindo. Y así fui pasando a otras plazas. Siempre me gustó predicar en la vía pública. En Constitución, aquí en la capital federal,
Un día también prediqué en una plaza y habría unas 1000 personas, más o menos. Y siempre me gustó, es decir, algo que me atrapó fue el Evangelio, pero predicando en la calle, predicando en la vía pública. ¿Por qué? Porque adentro de los cultos a veces hacemos una predicación muy, diríamos, muy inclinada al ministerio personal de las almas, ¿no? Claro. Y cuando uno predica el Evangelio, predica sobre San Juan 3:16, sobre Juan 5:24, sobre Apocalipsis 3:20, es decir, usa textos que llamen la atención y que toquen los corazones de las almas, ¿no? Impresionante. Cuéntame un poco eso de las carpas. Hay un montón de preguntas que uno le surge, pero cuéntame un poco las carpas esa. ¿Se instalaban en un lugar, la armaban a la carpa e iban los hermanos todas las tardes a armar las sillas? Cuéntenme un poco cómo era el tema del armado en esos tiempos. Sí, no era tan fácil. Había que ir primero, el terreno se pedía, si era de Ajá, algún vecino o de una inmobiliaria. Le decíamos, ¿podemos tener 15 días de una carpa para predicar el Evangelio? Y la gente decía, bueno, mire, ustedes saben cómo está el terreno, tiene los pastos altos, o hay piedras, hay cosas. Había que trabajar, no era tan claro, fácil. Había que alisar el terreno, había que poner las cosas en condiciones, es decir, quemar los yuyos. Había un trabajo previo. Y luego la carpa que la tenían, algunas iglesias tenían carpas. Por ejemplo, Lanús tenía una carpa muy linda, tipo circo, ¿no? Pero chiquito. Una carpa que, por ejemplo, podía cobijar más o menos 300 personas. ah, bien, Una carpa, una carpa bastante grande. Los bancos los llevábamos de la iglesia. Así que era llevar bancos, traer bancos, sillas o bancos se alquilaban, un pupitre, la parte del audio, porque todo eso salía afuera y había claro, que predicar en cuello con todo, ¿no? Se pasaba música, se invitaban gente para cantar, es decir, se hacía una reunión de 1 hora y media o 2 horas, lindas reuniones, todas las noches. Era un esfuerzo bastante grande. Hoy ya no se ve eso, porque muy las poco. carpas no están, o porque quedaron archivadas, o porque no se permite. Hay varias circunstancias, pero en aquel entonces había, hasta no hace mucho, había posibilidades de tener una carpa, instalarla en un lugar, en un terreno, y donde no pagábamos nada. Hasta hace Claro. poco me invitaron allí por San Miguel a una carpa a predicar el Evangelio. Me sentía tan contento hace unos años atrás y donde había tantas almas. Bueno, yo pude contar que por lo menos 15 personas recibieron al Señor. ¿Sabes por qué? Porque nadie se mete en las iglesias. En los lugares donde nosotros nos congregamos es muy, muy difícil. Si no lo llevas vos o lo lleva alguna persona, alguien, vamos a escuchar el Evangelio, es difícil que se metan. Pero en tu casa, por eso digo una reunión casera, en tu casa o tal vez en una carpa, pasaba la gente y como había alguien quiere pasar, los invitaba y entonces entraba. Y como eran desconocidos, se sentaban y escuchaban. Claro, Y algunos se quedaban. Era qué muy bueno. lindo, era una tarea, pero había que trabajar y bastante. Impresionante. Bueno, Rubén, han pasado muchos años. Creo que cuando uno adolescente, cuando usted conoció a Cristo a los 9 años, como muchos, hay muchos casos que conocieron a 5, 6, 7, 8 años. Y uno cuando le pregunta a un adolescente, un joven, ¿cuál es tu don? Y creo que usted, si le preguntaba a alguien a su edad de 14, 13, ya con un par de años de cristiano, los 15, capaz le preguntaba a alguien, ¿cuál es su don? No sé si le hubiera respondido en ese momento, mi don es. Hoy, después de tantos años, Rubén, eh, ¿puede decirnos cuál es su don o sus dones, no sé, que Dios lo podía utilizar en este tiempo y en todo ese tiempo? Sí, sí. Y te digo, desde muy chiquito yo fui encomendado a las manos del Señor. Ujú,
de las cosas que pedían mis padres, yo doy siempre gracias a Dios por los padres que tuve, que me llevaron al Evangelio. Yo, si se quiere, puedo decir que tuve una cuna evangélica. Ok. Y ellos de alguna manera me encomendaron al Señor para que fuera un siervo del Señor. Y yo creo que todos, como vos y como todos los jóvenes, David, tendrían que pedirle al Señor que los chicos que tengan, los hijos que tengan, que puedan ser siervos útiles en las manos del Señor. Y así fue el comienzo de mi vida. Yo pensé siempre en querer predicar, en querer hablarle a las almas, siempre. Tal es así que se fueron dando las circunstancias. Entonces un día me invitaron allí en Lanús, al poco tiempo de haberme bautizado, para que tomé la palabra y me dieron el pasaje, nunca me olvido. Era allí en el libro de Santiago, el capítulo 1. Mirá que es largo el capítulo, ¿no? Y bueno, yo entusiasmado me puse en las manos del Señor y me puse a estudiar y a mirar y a mirar. Compré libros y todas esas cosas que uno hace, ¿no? Y bueno, fui a la plataforma y tuve el mensaje. Duró 5 minutos el mensaje. Duró 5 minutos. Y me bajé muy nervioso. Pero hubo hermanos que me alentaron. Qué bien. Uy, Rubén, qué bien. Qué linda tu palabra. Qué bien que me hizo. Ese aliento fue más que suficiente. Y así fui comenzando a desarrollar el don de predicación. Sí, si hay un don, me gusta predicar el Evangelio. Bueno, por supuesto, estuve en radio, estuve en televisión, grabé mensajes para el exterior, he tenido otro tipo de trabajos, pero siempre en base a la predicación del Evangelio. Es el día de hoy que siempre doblo mis rodillas para pedirle, Señor, yo quiero que tú me lleves predicando el Evangelio. Es el deseo mío, de predicar y predicar. Ese es el don, un don de poder llevar a las almas a los pies de Cristo. Y te cuento una muy chiquita. Sí. Nunca se me dio por medir cuántas almas fueron las que pude llevar al Señor, pero me encontré con grandes sorpresas. Ajá. Sí, un día voy a tomar la palabra en el sur, en la Patagonia. Había ido allí por el año 1980 aproximadamente, había tomado una campaña. Fue hermosa la campaña de 4 días de evangelización en la zona de Trelew y de Gaiman. Y bueno, pasaron años, me vuelven a invitar. Entonces voy allí y cuando voy a tomar la palabra, termino el mensaje y demás en un teatro, en un teatro, ¿no? Y bueno, termino el mensaje y viene una persona y me saluda. Y entonces estaba el anciano, el misionero del lugar, me dice, ¿no lo conoces, Rubén? Le digo, no, la verdad que no. Dice, bueno, este que hoy es justamente un anciano de la iglesia, fue de tu primera predicación en el año 1980. Y bueno, esa sorpresa que me dio en esa oportunidad este hermano, me la dan muchas veces personas que me dicen, ¿sabe con quién recibí al Señor? Con usted. Y bueno, son expresiones que a mí me alegran, pero bueno, es un trabajo que siempre lo llevo en el corazón, así que predicaré el Evangelio hasta que no tenga más aliento de vida. Impresionante, impresionante, Rubén. Así que el don de evangelismo, creo que Dios le dio a usted, según lo que me cuenta, ese deseo de llevar la palabra y el evangelio a toda criatura. Y Rubén, cuéntenos un poco también, eh, ¿cómo usted define el tema del llamado de Dios para el creyente? Que somos llamados todos a la obra de Dios. Hábleme un poco de eso, de ese tema, Rubén, lo que ha adquirido el conocimiento bíblico, la experiencia que han pasado todos esos años. ¿Qué es ser llamado a la obra de Dios? Y no cabe duda que el Señor
tiene un tiempo para todo. Justamente en el Evangelio de Marcos, cuando uno lee el primer capítulo, dice estas palabras el Señor: el tiempo ha llegado. Es un texto muy cortito allí por el versículo 14, creo que es del capítulo 1, por allí dice, el tiempo ha llegado. ¿Cuál es el tiempo que el Señor manifiesta que ha llegado? Es un tiempo nuevo, un tiempo diferente. Es el tiempo cuando vino el Señor. ¿Y qué vino a hacer el Señor? Y vino con un propósito. Dice allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, a buscar y a salvar lo que estaba perdido. El llamado del Señor estuvo en todo su ministerio. Él llamó a 12 discípulos, aunque uno lo traicionó, ¿no es cierto? Pero él llamó. Y el Evangelio es un evangelio de llamado. El Evangelio siempre será de llamar a las almas. Así que, de alguna manera, el Señor nos provoca a tener una obediencia permanente. Estamos casi predispuestos a escuchar mensajes, pero entra por un lugar del oído y sale por el otro. Sentimos el llamado, pero bueno, pero tengo mi trabajo, me tengo que casar, tengo que estudiar, tengo que recibirme. Señor, sí, más adelante yo lo voy a servir al Señor. Hay un llamado. El Señor sigue llamando. Y un día llamó a Mateo, que estaba en muy buena posición. Leví era recaudador de impuestos y tenía mucha plata. Sin embargo, un día lo llamó y dejó la plata, dejó las mesas, dejó los cambios, dejó todo. Y lo siguió al Señor. Y el Señor llama, y llama a un pescador, como Pedro, como los hijos de Zebedeo. Y llama al más pobre o al más rico. Tiene un llamado para todos. Al joven rico lo llamó, pero dice que el joven se fue porque tenía mucha riqueza. Así que el Señor tiene siempre un llamado. El llamado, debemos agudizar nuestro oído para ver cuándo el Señor nos está llamando. Y a veces es un llamado a la obra. La obra no significará, David, que yo tenga que dejar todo y me dedico a la obra. Yo conozco personas que han dejado su trabajo, sus bienes, sus cosas, han salido a la obra y después se dieron cuenta que se habían equivocado. Tal cual como te lo cuento, ¿no? En mis 70 años de servicio. Y yo me quedé asombrado. ¿Cómo? Este hombre salió a la obra y luego renunció. ¿Cómo es esto? Bueno, porque se equivocó. Pero hay un llamado. Y el llamado no es dejar todo lo que tengo. El llamado es un llamado al servicio. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Vos te acordarás. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tenía Moisés? Una vara. Y dice, una vara. Bueno, eso te sirve. ¿Qué tienes en tu mano? Y una computadora. Eso te sirve. ¿Qué tienes en tu mano? Y tengo una pequeña casita en un barrio. Eso te sirve. ¿Y pero qué tiene? Tengo un autito. Bueno, también te sirve. Todo sirve. El llamado del Señor está para todo y para todas las cosas. Lo que tenemos que tener es un oído agudo al llamado del Señor. Cuando Él llama y lo hace con claridad, tendré que arrodillarme y pedirle, Señor, clarifica este llamado porque yo quiero servirte. Ayúdame. Abre mis ojos de la fe. Porque esto es lo más importante. Porque después me puedo equivocar y te cuento lo que pasó con estas personas, ¿no? Que volvieron. Yo me acuerdo, uno se había ido a Córdoba. Salió a la obra y se fue a servir al Señor. Ah, me quiero ir. Y dejó todo, dejó todo. Pero resulta que un día volvió. Y hermanos, había dejado un buen trabajo. Y volvió mal volvió. Así que hay que tener cuidado. El oído presto, agudo, para escuchar la voz del Señor, pero no retasear. Jeremías escuchó la voz del Señor y habló. Y le costó
le costó la cárcel, le costó castigo, le costó que lo estaquearan, le costó muchas cosas. Aún sus propios hermanos no le creían, pero el Señor lo bendijo. Fue el gran profeta de Dios. Es lindo leer todos los pasajes del libro de Jeremías, es maravilloso. Por eso digo, el Señor te utiliza a vos, a mí y a un pobre hermanito que a lo mejor anda en la calle haciendo una tarea cualquiera, pero hay un llamado, ¿eh? Y tenemos que estar atentos al llamado. Buenísimo, Rubén. Qué bueno la apreciación que nos haces en cuanto al tema de importante estar sensible, atento a lo que Dios nos marque y diga, con su palabra y en oración, ¿no? Le pregunto también esto, vamos a llamarlo así, ¿cuál es el secreto de mantenerse tantos años en el camino del Señor sin haberse apartado? Y si hubo un momento en que se apartó, ¿cómo fue que Dios lo volvió al redil, al llamarlo nuevamente a su camino? Porque son 71 años de vida cristiana y sigue, y hoy sigue. Cuéntenos un poco eso. ¿Cuál es el secreto de mantenerse tantos años? Porque dice, algunos te pueden decir, te convertiste, esto te va a ser de un momento, te llenaron la cabeza, ya se te va a pasar. ¿Cuál es el secreto de permanecer fiel todo este tiempo? Qué triste, ¿no? Escuchar eso, ¿no? Hay gente que, yo nunca me olvido, era jovencito cuando visité a un hermano, me dice una persona, uno de los ancianos de Lanús, me dice, Rubén, quisiera que vengas a mi casa porque allí vive mi yerno, que servía al Señor, era un muchacho muy de servir al Señor y demás. Pero dice, no quiere venir a las reuniones. Bueno, entonces lo fui a visitar. Y conversando con él, me terminó diciendo, no, dice, hablar del Evangelio es una cosa muy seria. Ah, sí, le digo, claro que es muy serio. Pero dice, yo veo que hay muchos que no son del todo sinceros. Ah, le digo, bueno, eso corre por cuenta de cada uno. Sí, pero si uno no lo sirve al Señor como corresponde, es mejor no ir más y no seguir. Y yo me quedé mirándolo. No esperaba eso de él porque era un muchacho de servir al Señor. Entonces me quedé mirándolo, David, y me llamó la atención. Yo tendría 15, 16 años y yo estaba con el fuego de servir al Señor. Le digo, pero ¿cómo? No. Si uno no está de lleno al servicio del Señor, es mejor retirarse. Y me quedó grabado eso. Yo era muy jovencito. Digo, no puede ser. Si uno tiene que servir al Señor, si uno tiene que amar al Señor, si uno tiene que estar frecuentando las Escrituras, la oración, el testimonio personal, es decir, en todo, en la crianza de los hijos, en el hogar, en elegir la esposa en las filas del Señor. En eso fui muy cuidadoso, tal vez porque el Señor me iluminó en el camino, pero tuve cierto temor. Me decía siempre un hermano con quien juntos compartíamos plataforma, me decía, Rubén, el Evangelio es tan serio, es pero tan serio esto, Rubén, que mucha gente no le da la importancia que merece. Y esto me quedó grabado. Mirá, David, esto que estamos haciendo en la obra del Señor, tu entereza en quererlo servir, mi poca capacidad en quererlo servir, si lo hacemos de todo corazón, tenemos que hacerlo de por vida, pero con sinceridad, con amor a la obra, amando a los hermanos. ¿Qué dice Juan 13:34? Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y a veces yo veo que hay hermanos que terminaba la reunión tiempo atrás, ¿no? Porque ahora no tenemos reuniones. Se iban enseguida, se abrían la puerta, se iban. Qué lindo era quedarse, abrazarse, saludarse.
preguntarse, hermano, ¿cómo anda? Porque hay hermanos que no andan bien. Hay hermanos que están económicamente destrozados. Hay hermanos, David, que a lo mejor no tienen un plato de comida. Te lo digo esto porque está pasando. La iglesia está ayudando en esto. Es un trabajo que se está haciendo, de darle una bolsa con cierto alimento. Entonces, la obra del Señor es muy seria, pero muy seria en todo sentido. Aún con aquel que me viene a golpear en la puerta de mi casa y me dice si tiene un pedazo de pan, y le voy a dar el pedazo de pan, pero le voy a dar el Evangelio. Es decir, la persistencia en el camino del Señor es muy importante. No hagamos como hizo Judá. ¿Qué hizo Judá? Cuando Jeremías tuvo que decir, Señor, perdónales. Pero Judá se había desviado. Dios dijo, no, se han desviado. Han hecho cosas terribles y han salido del camino y se fueron tras los ídolos. Mi hermano querido, hoy hay muchos ídolos. Hay muchos ídolos. Tal vez el dinero, la fama, las ganas de cambiar el auto o tener una casa. Primero está el Señor. Primero está el Señor. Esto se lo enseño a mis hijos y lo enseño en la iglesia. Primero es lo primero, el Señor. Después todo lo demás. Este es el texto cumbre que dice el Señor en su palabra, ¿no? De estar primeramente, tener el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. Esta es la realidad. No hay otra. No hay otro norte para el cristiano. Primero el Señor y luego todos los demás. Si no nos tomamos de esto, cualquiera, en este caso vos me preguntaste cómo hacer, mucha oración, leer la palabra, y si fuera posible de rodillas, y si fuera posible estar todas las veces que podamos en comunión con el Señor. Por supuesto, si estamos manejando, no hace falta cerrar los ojos, ¿no? Y si estamos viajando, estamos siempre con el Señor. Así que esto es una entrega permanente. El Señor quiere que estemos con Él, en comunión permanente. Esta es la vida cristiana, no hay otra cosa. Entonces, el secreto es vivir en comunión permanente, persistiendo en buscar al Señor, oración, lectura. Que lo sabemos, pero bueno, yo se lo pregunto a usted porque ha pasado tantos años y muchos hermanos tienen, capaz que lo miran, tienen 16, 17, 20, 30, 40, 50 y dicen, bueno, Rubén ya llegó a los 80 y bueno, ¿cómo fue todo ese proceso? ¿Por qué se sostuvo durante tantos años siguiendo fielmente al Señor y dando fruto para el Señor? Bueno, la persistencia en la comunión con Dios, en buscarlo diariamente, no hay otro secreto, ¿no? Para cristianos de permanecer, ¿no? Permanecer en Él. Le pregunto, Rubén, ya vamos finalizando esta entrevista, hay muchísimas preguntas, pero simplemente para conocerlo, así en tono rápido, su versículo favorito. Ajá. Ese sí que es un texto para mí hermoso, buscalo y léelo fuerte. No tengo los anteojos acá, pero de memoria puedo decir Isaías 41:10. Tiene una historia, Ese texto fue para mí un texto reconfortante, me animó, me ayudó en momentos difíciles, porque Ajá. los tuve. Sí. Tuve momentos muy feos. Cuando estaba trabajando, en un momento determinado, se dijo de que a los mayores de 50 y tantos años, en ese entonces, nos iban a despedir. Fue una época difícil de gobiernos que lamentablemente no miraban mucho al pobre trabajador. Pero bueno, lo cierto es que un día estoy en la calle haciendo mi tarea, porque yo tenía que supervisar en la calle algunos trabajos, y entonces paso por un lugar, por un negocio, y con el interés siempre de evangelizar. Y le digo, mire, usted tiene acá un problema, le digo,
está con esta situación, así, así. Le digo, pero tiene que arreglarlo esto, porque la empresa de electricidad le dice que esto no está bien, así que tiene que arreglarlo. Le agradezco, me dice, gracias, gracias. Digo, pero hay algo más importante que tiene que arreglar, su corazón. Le digo, porque el Señor Jesús murió por usted en la cruz. Y yo le predicaba el Evangelio de paso. Ajá, me dice, ¿usted es creyente en el Señor? Sí, le digo. Yo también. Entonces, bueno, ahí me saludó. Pero como tenía un ratito de tiempo, le digo, mire, estoy orando más que nunca ahora porque peligra mi trabajo, le digo. Estoy en una situación media fea y no sé si esta semana o la otra me quedo sin trabajo. Y bueno, dice, yo voy a orar por usted. Ah, bueno, gracias, le digo, gracias. Así que había hecho unos metros y me iba del lugar. Ya había caminado ya unos 50 metros y este hombre, este hermano en Cristo, me grita, hermano, hermano. Y yo me di vuelta. Isaías 41:10, me dijo. Y estaba en la calle, no tenía nada. Yo digo, bueno, llegué a casa y abrí la Biblia. Qué lindo. No temas, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te cuidaré. Qué lindo. Es un texto cumbre para mí, pero es Ok. el texto que puede edificar tu vida y la mía. Mira, hay una pregunta que me hizo un hermano hace unos días. Me dice, Rubén, ¿volverán todos después de la pandemia a congregarse? Ajá. Esa pregunta te la hiciste alguna vez. O si se la hizo la audiencia que va a escuchar este reportaje. ¿Van a volver todos? Qué pregunta, ¿no? Me la hizo un hermano en Cristo. Y él me dijo, me parece difícil que vuelvan todos. Tal vez un 30% no vuelva más. Qué triste, ¿no? Sí. Pero esa es la realidad que nos toca vivir. Por excusa de la pandemia o por algo, muchos se van a enfriar. Eso será lo triste. Pero no te olvides, Isaías 41:10. Qué bueno, qué bueno. Rubén, cómo le gustaría que lo recuerden? Uno ve partir siervos de Dios, como bueno, hace un tiempo se fueron conocidos siervos de Dios, ¿no? Y van partiendo y ¿cómo le gustaría a usted que lo recuerden? Que digan que escriban quizás en su lápida o lo que usted pueda ver, porque usted y yo estamos yendo a un lugar mejor. Y como dicen algunos, dice, todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere irse ya hoy. Pero usted, ¿cómo quisiera que lo recuerden? ¿Qué frase, qué le gustaría que ponga en su lápida? ¿Cómo le gustaría que lo recuerden a usted? ¿Qué Hace pregunta? poco, sí, hace poco escuché algo que me llamó poderosamente la atención y, y está hasta el día de hoy en la lápida de esa persona. Ajá, Y dice en la lápida, no me acuerdo ahora, un fiel creyente del Señor, que escribió varios himnos, ¿no? Y dice, en la lápida dice, cuando le digan que murió fulano de tal, no le crean, porque vive más que nunca. Si le dicen que murió, no les crean, porque vive más que nunca, vive con el Señor. Y yo creo que es el tema, como vi una vez en una lápida, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Así que este es el texto cumbre, ¿no? Para poner en la lápida. Sí, sí, para no creer, yo estoy con el Señor, voy a estar mejor. Rubén, ¿qué, si tuviera usted una máquina del tiempo, pregunta, ¿no? ¿Y a qué tiempo iría y por qué? Es linda esa pregunta, sí. Y qué lindo sería volver.
Hoy estaba recordando, mi esposa, está recortando fotos, ella también tiene sus achaques, sus problemas Ujú, con la edad, por supuesto porque nos viene, yo dentro de un par de semanas me tengo que hacer una intervención también de la vista, porque ando con algunos problemitas, claro, así que bueno, les voy a pedir que oren también por esto. ok. Y, y bueno, y estaba recortando fotos de los hijos, de los nietos, de aquella época tan linda. Una época de cuando éramos jovencitos y teníamos que luchar contra muchas cosas que hoy los jóvenes también luchan, con el trabajo, con los proyectos, con las cosas que había que hacer, ¿no? Y el Señor nos daba la fortaleza siempre, ¿no? Qué lindo. Y es la época linda, la época de juventud, de luchas, porque hay muchas luchas en la juventud. Y ahora yo digo, a veces le digo a mi señora, qué lindo sería que con esta experiencia volver a aquella época, ¿no? Qué lindo. Pero bueno, el Señor sabe cómo manejar los tiempos de hoy. ¿Cuál es la persona que usted más admira en su etapa de vida, que más admiró después del Señor Jesucristo? Por supuesto, alguien de acá, ¿quién fue la persona que más admiró en su vida? Un hermano muy querido. Hubo varios hermanitos Eh, muy queridos para mí, muy queridos. Generalmente todos mayores y están ya con el Señor. Pero alguien que apreciaba la forma de él y tomé mucho de él fue de ujú, don Ángel Bonatti. una- Ángel Bonatti era un predicador del Evangelio y estuve muy cerca de él y él me llevó de la mano a la radio, me llevó a las campañas, me llevó muy, es decir, estaba siempre con él. Así que fue un poco el contagio que tuve de predicar el Evangelio como lo hacía él, donde llevó muchas almas a los pies de Cristo, ¿no? Ángel Volante. Oh, Don Ángel Bonatti, sí. y se puede decir, ¿a qué más le tiene miedo o le tuvo miedo en su historia de vida? Mm. Y los miedos siempre están presentes, David, siempre los miedos, miedo al fracaso o miedo a veces en la juventud, bueno, miedo a las pruebas que había, ¿no? A las lecciones y demás, pero miedo en los trabajos a veces cuando tenías que rendir para tener mejor disponibilidad de un lugar. Los miedos aparecen, los miedos cuando iban a nacer las criaturas, para que sean con buena salud y demás. Siempre los miedos aparecen, pero uno se volcaba a orar, Señor, con todo el miedo, pero volcándose a orar y a pedirle al Señor que le dé fuerzas, ¿no? Siempre hubo miedos. ¿Sí? Eh, mi esposa pasó por varias operaciones, con los miedos de a veces de uno quedarse solo también, ¿no? Porque los hijos son muy queridos, ellos vienen, me quieren, pero cada uno tiene su hogar. Y esta es la situación que se les plantea a la gente grande, de quedar solos. Y no es nada fácil. Yo si tengo algo como tarea casi todos los días es de orar por los viudos. Es un tema que se olvidó en las iglesias, de orar por los viudos y por las viudas, porque es una época muy triste, es muy solitaria, no lo llena nadie eso, ¿eh? Ni el hijo, ni el nieto, todo es lindo. Claro, Cuando uno queda solo, como me decía un hermano, no hace mucho, me dice Rubén, le digo, ¿cómo estás, hermano? Y él me dijo, muy triste, estoy solo. Y hermano, y un buen hermano, ¿eh? Y al poco tiempo se fue con el Señor. Bueno, mi papá cuando falleció, mi mamá se sintió muy solita también. ujú, Yo tenía una distancia, pero al año se la llevó el Señor también. La tristeza es algo que nos lleva y nos lleva también a la tumba. Los miedos están, pero que el Señor nos dé fuerza para, como me decía un hermano, no pensemos en la muerte, pensemos en que el Señor viene y mm. nos va a llevar a...
Sí, sí, te comentaba este miedo, hay mucha, hoy por el tema de la pandemia, cuando sabemos hasta cuándo así, hay mucho miedo a la gente, porque saben, uno puede llegar a partir o no, todo dependemos de Dios, ¿no? Y la verdad es que como los miedos aparecen muchas veces la palabra no temas, como el versículo que nos dijo también, no temas porque yo estoy contigo, y otros más, ¿no? Que alguien creo que llegó a decir que hay como 365 frases no Exactamente. temas, una para cada día, como para ayudarnos. Yo todavía no la descubrí, algún momento la descubrí, conozco varios no temas, y ya con uno me conformo, pero no vi los 365 todavía. Pero mi pregunta va, como última pregunta, también decirle, bueno, en medio de esta situación que estamos viviendo, usted que ha predicado el Evangelio durante más de 70 años, gracias a Dios lo ha usado, si tuviera que resumir el Evangelio, predicado y explicado en 2 minutos, ¿qué es lo que le diría a la gente acá en esta entrevista? Bueno, mira, en radio el mensaje es de 3 minutos y medio, así que yo lo voy a achicar todavía un poquito más y voy a dar un mensaje como si fuera en la radio. Ajá, Una vez, en cierta oportunidad, un, un periodista se acercó a un hombre que tenía mucho dinero, un industrial que llegó a tener muchas fábricas y a tener muy buena posición económica. Y este hombre estaba contando todo lo que él hizo, cómo desarrolló sus tareas y cómo llegó a conquistar sus millones de dólares. Entonces, el periodista le dijo, le quiero hacer una pregunta, señor. Sí, cómo no. Dice, ¿cuál ha sido su motivación? Y este hombre se quedó pensando. Dice, no, no le puedo responder, no sé cuál es mi motivación, pero ir detrás del dinero y bueno, y llegar a tener lo que tengo. Y la pregunta sería, al que me está escuchando hoy, ¿no? ¿Cuál es tu motivación? ¿Tenés una motivación en tu vida? Y alguno me dirá, sí, quiero ver crecer a mis hijos, quiero tener un mejor empleo. No, quiero que pase la pandemia. No, mi motivación sería lograr cambiar el auto porque está un poquito mal de funcionamiento. Mire, lo mejor para mí, la motivación que me impulsa a hacer algo mejor sería hacer bienes en la cuadra. ¿Cuál es la motivación que te puede llevar a la felicidad? El Señor Jesús dijo algo muy maravilloso en San Juan 5:24. De cierto os digo, dijo el Señor Jesús, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Escuchó? No que va a tener vida larga aquí en la tierra, sino que tendrá una vida eterna, pasando de muerte a vida. Porque no son todos, como dijo el poeta, no son todos muertos los que yacen en una tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Cristo vino para buscarle, para salvarle. Por eso murió en la cruz. Por eso fue clavado. Por eso derramó su sangre. Por eso Él quiere hoy decirle a usted, venga a mí, recíbame por la fe. Él quiere entrar en su corazón, mi amigo, pero tiene que hacerlo hoy. Mañana puede ser tarde. Hoy es el día de salvación. Reciba a Cristo, venga a Él por la fe y obtendrá perdón, salvación y vida eterna. Caminemos cada día tomados de la mano del Señor. Amén. impresionante. Impresionante, un mensaje que seguramente al corazón de alguien
va a llegar. Solamente Dios usa maneras increíbles, ¿no, hermano? Así como lo usó en estos años usted, de formas que solamente, porque usted ni se imaginaba, ¿no?, que iba a llegar este tiempo que iba a tener que reunirse y hacer una entrevista de esta manera, o reunirse por Zoom. Usted cuando tenía 13, 20 años no sabía que iba a existir Zoom, no se había creado. Y ahora llega a sus 80 años, se tiene que reunir tanto, conoce YouTube, conoce Zoom, conoce y ya está modernizado, por así decirlo usted, y puede manejarse un poco en esos temas. Pero qué impresionante, ¿no? Que el mensaje corre de miles y miles de maneras. Usted nos puede seguir contando con la experiencia que tiene estos años de cómo Dios lo ha usado. Pero yo cuando lo veo a usted con sus años y la fidelidad, así como veo a otros hermanos, que les quiero hacer una entrevista también, porque quiero escucharlos, veo la fidelidad de Dios en su vida, veo los años de experiencia, cómo se mantuvieron en santidad, fieles al Señor, a la palabra, y cómo criaron su familia con sus aciertos y errores, pero siguen al Señor, y es maravilloso que la juventud mire hacia hermanos mayores y diga, aquellos hermanos permanecieron fieles, fueron fieles, Dios los mantuvo, se mantuvieron en el Señor y están ahí, así que se puede, con el Señor se puede. Y miro para atrás y vienen tantos chicos que se levanta una generación que no sabe hasta cuándo que el Señor venga, pero hay que llegar a esa generación también que está levantándose para atrás. Así que, de verdad, muchas gracias, Rubén, por este tiempo, muchas gracias por estar en Conectado de Entrevista, gracias por compartir testimonios, experiencias. Había muchas más preguntas, pero bueno, quería dejarlo en una hora, y bueno, si Dios lo permite, algún momento haremos una entrevista más, pero por lo menos poder saber un poco de usted, que la gente lo pueda conocer y escuchar lo que usted hacía, lo que hace, y bueno, lo que nos compartió acerca del Evangelio. Así que muchísimas gracias, Rubén. ¿Quiere dejar algunas palabras finales para recordarnos? Gracias por haberme permitido, bueno, tener esta entrevista con ustedes y mandar un cariño muy grande a todos los hermanos de San Nicolás, a los de Arroyo Seco, a los de Villa Constitución, a los de Rosario, bueno, toda esa zona tan recorrida y tan predicada, de tantas veces que fui y de tantas veces que me tuvieron que aguantar. Bueno, gracias, hermano. Gracias. Lo conocen varios hermanos, seguramente cuando salga la entrevista lo van a ver, más de uno lo van a ver de esos sectores. Así que Saludos grandes para todos los hermanos de toda la zona de la Ruta 9 Vieja. wow, buenísimo. Así que muchísimas gracias. Terminamos esta entrevista agradecidos a Dios con Rubén, con su familia, con su esposa, y bueno, un saludo grande para todos los hermanos por allá, y bueno, seguimos en contacto, ¿no? Conectados. Muchísimas gracias. En esta noche estuvimos con Rubén, compartiendo un poco de su historia, de su vida, y qué maravilloso, ¿no? Poder saber de que Dios sigue obrando en los corazones de cada uno, y Dios es bueno, y para siempre su misericordia. Lo fue con Rubén, la fidelidad de Dios en su vida se ve, así que seguimos escuchando testimonios, vamos a recorrer este año también escuchando testimonios de vida, historias reales, que Dios sigue transformando y usando para su gloria y su honra. Pronto viene Jesús, decimos, como dice la palabra de Dios, mientras tanto, permanecer fieles al Señor. Muy buenas noches, muy buenos días, buenas tardes, en el momento que lo puedas escuchar esto. Un abrazo grande de Rubén y mí. Chau, chau, buenas noches, bendiciones.